Buenos días, hermanas. Continuamos con nuestra serie Dios se revela y vamos con el tema número 20. Hoy se llama Ministrar a otros. Seguimos con el propósito de la revelación y también continuamos con la historia de Cornelio. En el día de ayer nos quedamos como Pedro poco a poco fue teniendo entendimiento de esa visión tan extraña que lo había dejado aturdido. Al final leíamos cómo algo que él aprendió y que fue enseñado correctamente es que Dios no hace acepción de personas. Y vamos a continuar leyendo ahí en Hechos capítulo 10, versículo 34, nuevamente lo vamos a leer. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Ustedes saben lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautizo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Bueno, ¿qué está haciendo Pedro, hermanas, aquí? Está ministrando el evangelio. Como él entendió la revelación y ya le era más claro que el propósito por el cual él había sido enviado a casa de Cornelio no era otro sino que para hablar del evangelio y para ministrarles también a ellos, para que ellos también fueran salvos. Entonces comienza a hablarles de la obra de Jesucristo. Y era algo que ellos sabían que había sido real porque tenía poco que había sucedido. Por eso les dice: ustedes saben todo lo que ha pasado. Ustedes saben cómo él empezó a predicar, cómo fue bautizado por Juan, cómo el Espíritu Santo bajó sobre él. Porque imagínate, esta voz que se oye del cielo, el Espíritu en forma de paloma que desciende y posa sobre el Señor Jesucristo, no era algo común y mucha gente lo vio. Y todos comenzaron a hablar y la noticia corrió y corrió y corrió hasta salir de esa región y llegar a otras regiones, de tal manera que ya mucha gente conocía esta historia. Después, obviamente, la fama del Señor Jesús va creciendo y cómo Él sana enfermos, libera demonios, predica palabras de paz y de verdad, da salvación a muchos. Todo esto se fue divulgando. Y obviamente llegó a oídos también de Cornelio y de su casa. Por eso le dice aquí: ustedes saben lo que ha pasado. Y entonces, cuando llega la parte de la muerte del Señor Jesucristo, Él habla de cómo Dios lo utiliza para ser el juez y para ser el Salvador. Y Él testifica que Él mismo vio a Jesús y que comió con Él después de que Él hubiera resucitado. No necesito más palabras, hermanas. Los corazones de la gente de la casa de Cornelio y el mismo Cornelio quedaron tan asombrados que de inmediato creyeron. Dice el versículo 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y esta fue la palabra clave. Si creen en él, son perdonados sus pecados. Algo que anhelaba Cornelio y su familia: recibir el perdón de pecados por medio de Jesucristo. Y la fe de estas personas fue instantánea, podría yo decir. Porque miren, vamos a seguir leyendo el 44.
mientras aún hablaba Pedro, todavía no terminaba su discurso. Recuerden que Pedro daba discursos largos, porque Dios le daba mucho de qué hablar. Pedro aún no terminaba de hablar cuando ellos ya habían creído en sus palabras, y entonces el Espíritu Santo cae sobre ellos. Todos los que están escuchando reciben el Espíritu Santo, y recuerda que todos eran gentiles. Y entonces había ahí otros judíos que habían acompañado a Pedro. Y dice el 45, y los fieles de la circuncisión, es decir, judíos, que habían venido con Pedro, se quedaron atónitos. Ahora los que estaban aturdidos eran ellos, no solo Pedro, pero Pedro ya estaba entendiendo más. Y aquí de plano el Espíritu le enseña muchas cosas a Pedro. Dice, se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque recuerda que ya había pasado el día de Pentecostés. Ellos ya habían visto cómo el Espíritu Santo se derramaba, pero sobre puro judío. Pero aquí en esta ocasión se derrama el Espíritu Santo sobre una casa de gentiles. Y no eran pocos, porque este Cornelio mandó a llamar a más personas para que escucharan lo que Pedro les tenía que predicar. Dice el 46, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bueno, qué historia tan impresionante, y como les dije, aquí hay mucha revelación, mucha. Hubo una visión en Cornelio, una visión en Pedro, pero la revelación no paraba. El Señor se hacía entender más y más y más, no solamente en Cornelio, no solamente en Pedro, sino en todos los que estaban ahí. El Espíritu Santo llega a ellos después de esta revelación, que no fue por medio de visión, sino por medio de la predicación de Pedro, de tal manera que todos entendieron el plan de salvación de nuestro Dios. Hasta el mismo Pedro, que ya era salvo, entendió que ese plan de salvación no era solo exclusivo para el pueblo, sino que ahora Dios había abierto esta oportunidad a todo mundo. Como él dijo, Dios no hace acepción de personas. Y Dios quiere que entendamos esto, hermanas, que si nosotros tenemos revelación de Dios, no es para que nos la quedemos, no es para que no la compartamos, sino por el contrario, la revelación también llega a nuestras vidas para que nosotros también seamos ministros de Dios y podamos servir a otros, hablarles a otros, ayudar a otros a entender la palabra de Dios. La revelación no es para que te la quedes. Vamos a ver más adelante las advertencias, vamos a ver muchas cosas en esta serie también que aún continúa, pero bueno, al final de cuentas aprendimos varias cosas de esta historia de Cornelio, de cómo Dios utiliza la revelación para indicarnos exactamente lo que tenemos que hacer. También Dios utiliza la revelación para enseñarnos correctamente la verdad. Y también, como vimos hoy, Dios utiliza la revelación para ministrar a otros. Hermanas, no desaprovechemos este regalo que tenemos cada que tenemos oportunidad de entender algo en la palabra y que Dios nos revela su voluntad y su palabra. No desaprovechemos la oportunidad de hacer con la revelación el propósito por el cual se nos fue dada. Que Dios las bendiga, hermanas.